Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el segundo libro de los Reyes, capítulos 6 y 7. Entonces, acompáñame a la escritura. La palabra de Dios dice así en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bien, vamos a detenernos en estos primeros 6 versículos que nos habla de los hijos de los profetas. Y aquí hay varias cosas que me llaman mucho la atención y que debemos de analizar. Estos hombres debemos recordar en el reinado de el padre del rey que ahora se encuentra, que es Joram, del rey que Acab, habían sido perseguidos en el reinado de Acab, ha habido persecución, los habían matado, pero estos hombres continuaron y continuaron buscando la voluntad de Dios, aún en medio de un pueblo que estaba buscando a ídolos, que adoraba a los becerros, que adoraba a los baales. Estos hombres continúan con la adoración a Dios y con la búsqueda de Dios. Y entonces habíamos visto que son hombres que se agrupan en escuelas de profetas, ¿no? Personas que están buscando conocer la palabra de Dios, personas que están buscando adorar a Dios. Y en este caso dice que los miembros de los hijos de los profetas hablaron con Eliseo y le dijeron: Oye, el lugar en donde moramos contigo nos es estrecho. Esta palabra, morar, puede ser traducida del hebreo al español no solamente como un lugar de residencia o de vivienda, sino también como un lugar de adoración y estudio. Entonces, es el lugar en donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios, para estudiar su palabra. Y cuando nosotros lo vemos así, entonces podemos entender, es como una congregación, el lugar donde nos congregamos, ¿no? El lugar donde nos reunimos a buscar la voluntad de Dios. Y este grupo de creyentes ha ido creciendo a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de que están en medio de una sociedad que no está buscando a Dios. Ellos están buscando a Dios y eso nos recuerda a nosotros que debemos de ser así. Y lo que ellos están buscando ahora es: nos queda pequeño el lugar. Yo espero que dentro de poco tiempo o dentro del tiempo que el Señor nos quiera decir así, nosotros podamos ver y darnos cuenta de la necesidad de poder salir del lugar en donde nos estamos reuniendo a uno más grande. Pero también el día de hoy, nosotros podemos pensar en qué necesidad es la que hay dentro de nuestra congregación y buscar, al igual que los hijos de los profetas, sufragar o sí, sufragar o completar esa necesidad, ayudar a que esa necesidad se supla. Y entonces ellos le dicen a Eliseo: Vamos al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos un lugar en el que habitemos. Y él dijo: Anden, ¿no? O vamos. Y esta parte es bien padre porque nosotros podríamos llegar a pensar: bueno, pero estos hijos de los profetas seguramente tienen dinero, seguramente tienen amplios recursos. Algo que es bien interesante es que en el Jordán no crecen árboles muy grandes, crecen árboles pequeños y árboles que no ayudarían a ser un gran lugar físicamente, pero sí un mejor lugar para que ellos pudieran habitar ahí y adorar a Dios. Y entonces ellos están poniendo lo que tienen a sus manos, están poniendo
sus fuerzas, su tiempo, están buscando los mejores árboles, así sean árboles pequeños, y están poniendo todo eso para tener una relación en intimidad con Dios. Y eso nos lleva a lo mismo a nosotros. Sin importar cuántos seamos, sin importar cuánto tengamos, nosotros debemos de buscar entregarle a Dios para tener esos momentos de intimidad, esos momentos de relación con Dios, con Jesucristo y con la propia iglesia en comunidad, buscando el rostro del Señor. Y entonces ellos están haciendo su labor, ellos están buscando llevar madera y en medio de todo esto dice que uno estaba derribando un árbol y se le cayó el hacha en el agua. Y cuando nosotros lo leemos el día de hoy, hasta puede ser risible, ¿no? Porque es así de, oye, pues nada más es un hacha, no pasa gran cosa. Pero vemos el clamor y el dolor de este hijo de los profetas, como grita, Señor mío, era prestada. Y dices, yo pensé que te habías cortado, yo pensé que te habías lastimado. ¿Por qué gritas así? Vamos y compramos otra. Pero en ese momento algo que debemos de entender es que el hierro en Israel era escaso y que las herramientas también eran escasas. Después de haber visto el esplendor de Israel con David y con su hijo Salomón, ahora están viviendo un momento en el cual hay un gran declive y especialmente en el reino del norte. Y eso debemos recordar que era parte de lo que Dios les había dicho en Deuteronomio, que si ellos se alejaban de Dios, se iban en pos de otros dioses, entonces ellos iban a traer sobre sus vidas este tipo de cuestiones, este tipo de situaciones, y entonces el pueblo de Israel está en total pobreza, tanto que este hijo de los profetas pidió un hacha prestada que era algo de alto valor, y ahora cuando ha caído al río, él sabe que ha quedado en una gran deuda que él no tiene para pagar. Y entonces él está sufriendo porque está pensando también en este momento, lo más seguro es que voy a tener que entregarme como siervo de la otra persona para poder pagar, ¿no? Y si este hombre había pedido prestado eso, pero además tenía una familia, entonces iba a dejar descuidada a su familia y él debía de estar doliéndose porque lo que él había buscado era agradar al Señor. Pero al parecer esto le había traído una consecuencia muy desagradable. Él había buscado servir a Dios a través de ir y cortar y hacer un árbol y cortarlo y hacerlo tablas y poder hacer un lugar en donde pudieran buscar la voluntad de Dios, pero todo le ha salido mal, ¿no? Y entonces él clama y la parte hermosa de esto es que ellos no decidieron irse solos, sino que ellos le pidieron al profeta que se fuera con ellos. Y entonces el profeta Eliseo está en medio de ellos. Y debemos recordar, el profeta Eliseo aquí es un representante de la palabra de Dios. Y eso también nos habla. Cuando nosotros estemos edificando cualquier área de nuestra vida, cuando estemos edificando un lugar en el cual podamos adorar a Dios, y tal vez tú puedes pensar, ah, está hablando de una iglesia, pero no. Estoy hablando de cualquier tipo de situación en nuestra vida. Estoy hablando de un trabajo, estoy hablando de una relación personal, estoy hablando de una relación ministerial, de cualquier área en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es llevar la palabra con nosotros, orar, pedir dirección a Dios y que la palabra vaya, more en abundancia en nosotros para que no nos deje entonces estar sin hacer nada. Y la palabra entonces lo que está haciendo es que cuando cae el hacha, vemos que Eliseo le pregunta, ¿dónde cayó? Y este hombre le muestra el lugar, ¿no? Y me encanta ver esto, cómo Eliseo lo que hace es tomar un palo, lo corta y lo echa y hace algo
que a nosotros nos parece sobrenatural, ¿no? Echar un pedazo de madera y que flote el hierro en el agua, porque eso no es algo que pueda suceder o eso no es algo natural. Pero debemos recordar que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que rebasa los límites de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Pero más allá de estar pensando por qué flotaría el hierro en el río, por qué lanzó el palo para poder sacar el hierro, por qué no solamente oró al Señor y dijo, Señor, que salga el hacha y que saliera, lo que nos debe de interesar es que Dios está preocupado por los que lo buscan y por los que están cercanos a Él a través de su palabra y tiene cuidado de ellos. De tal forma que este hijo de los profetas termina viendo un milagro en medio de una situación que para él parecía desastrosa y dolorosa. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta en toda situación en nuestras vidas. Cuando empezamos algo nuevo, cuando estamos en medio de las cosas que estamos haciendo, cuando estamos en medio de nuestras relaciones, de nuestras amistades, cuando estamos en la congregación. Por eso es importante que ya hayamos buscado al Señor en todo tiempo, porque entonces su palabra es la que hace que salga a flote y que podamos ver lo milagroso en las situaciones difíciles en nuestras vidas. Y eso es lo que pasa con este hijo de los profetas. Puede ver cómo es que Dios los salva. Y eso nos recuerda el nombre de Eliseo. Mi Dios salva. Y Dios está mostrando su salvación una y otra vez al pueblo de Israel, a los suyos, pero también a aquellos que están lejos de él, para que le conozcan. Por eso es que la semana pasada a un sirio, un enemigo del pueblo de Israel, Dios le hace misericordia, ¿no? Y podemos entonces ver cómo tenemos a un Dios misericordioso. Estos primeros 6 versículos nos deben de llenar de paz, nos deben de llenar de esperanza en que en medio de las situaciones difíciles, cuando nosotros declamamos y tenemos su palabra en nuestro corazón y sabemos que Dios está de nuestro lado, Dios obra milagrosamente. Pero hoy no se va a quedar solamente en eso, sino que si seguimos adelante, versículo 8, vamos a encontrarnos con una situación difícil para Israel. Entonces, acompáñame, vamos al verso 8. Dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Vamos a detenernos simplemente en este versículo. Acuérdate, el rey de Siria es Ben-Hadad. eh, ese rey que tenía un general que era el segundo a su mando o el segundo después de él, que tenía lepra. Es el mismo general que sanó Eliseo, que Dios utilizó a Eliseo para sanar. O sea, este general ha visto la mano de Dios en la vida de su general, ha visto la mano de Dios en la vida de sus enemigos, pero él sigue buscando tener guerra en contra de Israel, ¿no? Y entonces él lo que decide es consultar a sus siervos y hace un- una reunión en donde explica sus planes, ¿no? Y aquí nos lo dice, en tal y tal lugar estará mi campamento. Él está buscando destruir a Israel, pero vamos a ver que verso 9 dice que el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaran ustedes quién de los nuestros es el rey, es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Vamos a detenernos en estos versículos y vamos a ver.
que Dios otra vez salvando al pueblo de Israel, salvando al reino del norte a través de su palabra y de su dirección. Y por eso es tan importante, y hoy lo vamos a ver marcado una y otra vez, que nosotros tengamos la palabra del Señor en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que la palabra del Señor sea la que nos libre en momentos difíciles, para que el Señor la utilice y nos recuerde y nos guíe. Y entonces nosotros vemos en esta parte cómo el rey de Siria no entiende lo que está pasando porque no solamente es una vez, dice que fue una y otra vez la que el varón de Dios hablaba al rey de Israel para cuidarlo. Y entonces se turbó el corazón del rey de Siria y preguntó, ¿en dónde está el traidor? ¿Quién de ustedes es siervo de Israel? ¿No? Y hay un siervo ahí, no se dice el nombre, podríamos hasta pensar que podría ser Naamán, ¿no? Que conoce quién es Dios, que ha visto el poder de Dios obrando en su vida y entonces le dice, no es eso, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y esta parte nos lleva a ver algo hermoso, pero también puede ser algo que nos pueda causar pavor, que es que Dios conoce nuestros corazones, que es que Dios conoce nuestras mentes y nuestros pensamientos. Eh, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17 versículos 9 y 10 dice el profeta que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y entonces lanza una pregunta y dice, ¿quién lo conocerá? Y esta parte a mí me llama mucho la atención y es de mis versículos favoritos, porque muchas veces nosotros estamos pensando que conocemos nuestro corazón. Ah, yo conozco mi corazón, yo sé lo que hay en él, yo conozco mis sentimientos, yo conozco mis emociones, yo conozco mis decisiones, pero dice la Biblia que mi corazón es engañoso y lanza esa pregunta, ¿quién lo conocerá? Y tal vez tú puedas levantar la mano y decir, yo conozco el mío, pero la realidad es que ninguno de nosotros conoce también nuestro corazón como lo conoce el Señor. Y entonces Dios dice en el verso 10, yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es Dios, el Dios que conoce nuestras mentes, el Dios que conoce nuestros corazones y no es un Dios espía, no es un Dios que esté viéndonos de manera morbosa, entonces no es algo que debería de darnos miedo, sino que es un Dios que nos está vigilando como un padre vigila a sus hijos, con amor, con ternura, que está buscando corregir y enseñar a sus hijos. Entonces, es un Dios que está cuidando de su pueblo, que está cuidando de nosotros. Y entonces algo que nosotros debemos de entender es que sin importar dónde estemos, Dios está viéndonos y Dios está escuchándonos. Si tú vas al libro de los Salmos, en el Salmo 139, tú vas a encontrar justamente eso. Todo el Salmo es un salmo que nos guía a poder ver que Dios está en medio de todo lo que tú y yo podemos llegar a ser y que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios sabe todas las cosas que hay sobre este mundo. El Salmo 139 comienza diciendo, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjate, cuando tú y yo no entendemos a veces nuestros propios pensamientos, Dios entiende aún de lejos nuestros pensamientos. Pero vamos a saltarnos al verso 7 y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que ahí tú estás. Si tomare las almas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano
y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche no, perdón, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿no? Y entonces, para Dios no hay nada oculto. ¿Y por qué te digo que si para Dios no hay nada oculto, por qué es que no deberíamos de tener miedo? Quien no conoce a Dios probablemente puede pensar, sí, qué horrible, esto debe de dar miedo, debe de llenar de pavor, pero en realidad no debe de darnos miedo porque Él sabe quiénes somos, Él sabe cómo somos, Él sabe en qué hemos fallado y aún así Él sigue estando cercano a nosotros. Aún así, Él decidió despojarse de su deidad y venir a este mundo para pagar por los pecados que nosotros hemos cometido. Entonces lo que estamos viendo es que es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que tiene cuidado de los suyos. Y es ahí donde te decía yo, es un Padre amoroso. Es un Padre que lo que está buscando es ayudar y guiar a los suyos. Y entonces así está ayudando al pueblo de Israel, al reino del norte. Y tú y yo podemos pensar, pero el reino no lo merece. Están adorando a los becerros de oro. Por ahí deben de tener escondidas imágenes de acera, baales. Hay muchos problemas en la sociedad. No están buscando a Dios, pero Dios sigue buscando a su pueblo. Y eso se llama misericordia, porque el día de hoy podemos ver esa misma misericordia de Dios actuando en medio de nuestro mundo, en medio de las sociedades. Dios buscando a los suyos, Dios buscando tener una relación con nosotros. Entonces, vemos a Benadad molesto con Eliseo y vamos al versículo 12, perdón, verso 14. Dice que entonces envió el rey a Dotán gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con la gente de a caballo y caballo, perdón, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿No? Es bien interesante que había bandas armadas de sirios que iban y buscaban robar a los pueblos del reino del norte y ahora vemos que Ben-Hadad toma como un peligro muy grande para su reino y para su conquista militar a un solo hombre. ¿No? O sea, podían conquistar pueblos con pequeños grupos, pero para un solo hombre, dice aquí que hubo gente de a caballo, carros y un gran ejército, todos buscando atrapar a Eliseo, ¿no? Y entonces vemos que la palabra de Dios muchas veces es muy peligrosa para la gente y por eso van a buscar que la palabra de Dios sea callada. Y tú y yo tenemos el privilegio el día de hoy de tener la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Podemos tenerla en físico, en un libro, podemos tenerla también en digital, podemos tenerla en diferentes formas. Entonces, necesitamos convivir con ella y necesitamos nutrirnos de ella. Pero en este momento vemos a esta ciudad llamada Dotán que está sitiada con gente de a caballo, con gente en carros, con un gran ejército, y en eso sale el siervo de Eliseo, que para este momento algunos comentaristas dicen que ya no era Giesi, ¿no? Que era otro hombre que había empezado a caminar con Eliseo, porque Giesi, al saberse leproso se alejó de Eliseo. Entonces, algo que podemos ver, haya sido Giesi o no sea Giesi, sea un hombre nuevo, este hombre sale y es sorprendido al ver el sitio de la ciudad y va con Eliseo y le dice, Señor mío, ¿qué haremos? ¿No? Y tal vez tú te has sentido así, que de repente un día
estaba todo tranquilo en tu vida y sales en la mañana y empiezas a tener problemas, empiezas a tener situaciones difíciles, empiezas a tener cosas que te generan dudas, que te generan ansiedad, que te generan temor. Y llegas a la palabra y le dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Estoy temeroso, estoy dubitativo, estoy ansioso. No, los problemas me están rodeando. Y, y es bien padre poder ir a la palabra y que la palabra sea la que nos instruya, que la palabra sea la que nos guíe, pero sobre todo que es Dios Espíritu Santo utilizando a la palabra escrita para que nos guíe a toda verdad. Es Dios utilizando la palabra para darnos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces, cuando convivimos en oración y en lectura de la palabra con Dios, Dios nos guía y Dios nos da paz. Y fíjate qué es lo que va a pasar en este momento, porque entonces este siervo está, ¿qué haremos? Verso 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y a veces la palabra de Dios es así, cuando tú y yo vamos en medio de los problemas y nos dice algo que parece que no entendemos. O sea, imagínate este siervo, está viendo una multitud de gente a caballo, de gente en carros, de gente a pie, y va con Eliseo, y Eliseo le dice, no te apures, hay más. Y este hombre podía voltear a su izquierda, a su derecha, podía voltear atrás y decir, yo no veo nada. No, no, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Y a veces eso puede llegar a pasarnos cuando vamos en esos momentos a la palabra. Pero fíjate lo que va a hacer Eliseo, verso 17. Dice que oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Y debemos recordar que la palabra es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera a nuestros caminos. O sea que nos guía y nos deja ver por dónde podemos caminar. Y entonces lo que está haciendo Eliseo es algo padrísimo porque está orando a Dios que le deje ver a su siervo lo sobrenatural, aquellas cosas que él no puede entender en ese momento, pero que siguen ahí, que están ahí presentes delante de él. Y verso 17 dice que entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Entonces, fíjate lo que está pasando. Eliseo ora y Dios abre los ojos de su siervo, y él entonces puede ver que realmente son más los que están de su lado que los que están en su contra. Y él comienza a vivir de una forma sobrenatural o comienza a ver algo sobrenatural. Lo que antes le llenaba de pavor, yo no sé qué le daría más miedo, ¿no? Gente que ahora está de a caballo y de carros de fuego. O sea, imagínate la impresión así de dónde salió de este ejército, ¿no? Si antes me daba miedo el ejército de los sirios, ahora, wow. Y después de eso debió de haber dicho, wow, mi corazón está descansando porque yo no sabía que Dios tenía tanto cuidado de mí. Y eso es algo impresionante y eso es algo que tú y yo hemos experimentado y si no lo hemos experimentado, que debemos de experimentar y que debemos de decirle en oración, Señor, déjame ver que tu cuidado y tu amor por mí son más que cualquier problema, son más que cualquier dificultad. Déjame recordar tu obra en la cruz. Déjame recordar, Señor, todo lo que tú has hecho por mí y poder descansar ahí. Y,
Y eso no es algo que sucede una sola vez o eso no es algo nuevo para Dios. Debemos recordar que Dios es conocido como el Señor de los ejércitos. De hecho, el domingo, ahora que estuvimos viendo en el Evangelio de Lucas, vimos, ¿no? Cuando en el capítulo 22 van a arrestar a Jesús y Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, vemos cómo el Señor le dice, basta ya, guarda eso. Y vemos como en el Evangelio de Mateo le dice, en Mateo 26, versos 52 que guarde su espada y en el 53 le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, imagínate 12 legiones de ángeles, una multitud de ángeles salvando a Jesús, pero eso no era la voluntad de Dios. Y entonces Jesús se somete a la voluntad de Dios. También podemos ver cómo Dios le envía en Lucas 22 un ángel para que le conforte, para que le fortalezca. Y entonces aquí tú y yo podemos ver que cuando oramos a Dios, Dios, abre mis ojos, déjame ver lo que tú estás viendo, déjame saber que tú estás cuidando de mí. Dios está teniendo cuidado de nosotros y nos puede abrir los ojos y nos puede dar cuidado y fuerza. Nuevamente en el libro de los Salmos, si quieres acompañarme ahí, vamos al Salmo 119. No te apures, no vamos a leer todo. Salmo 119. Vamos al versículo 17. La, el libro de los Salmos, capítulo 119, 17 dice, haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tus palabras. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Esto debe de darnos esperanza. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Algo que este siervo de Eliseo tenía que aprender es que es forastero en esta tierra, pero que al abrir sus ojos iba a ver las maravillas de Dios. Pero no se queda solamente en eso el segundo libro de Reyes, capítulo 6, sino que en el versículo 18 dice que cuando los sirios iban ya descendiendo hacia ellos, oró Eliseo y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y aquí es algo bien interesante porque la palabra de Dios tiene esa capacidad de darnos claridad, de darnos gozo y esperanza en medio de las dificultades, aquellos que confiamos en el Señor, de aquellos que sabemos que su palabra es verdad, pero también de confundir a aquellos que no le conocen y que están atacándonos. Y entonces le vela los ojos, de tal forma que fíjate en el verso 19 dice, después les dijo Eliseo, ellos estaban buscando a Eliseo, pero Dios los ha cegado y Eliseo les dice, no es este el camino, ni es esta la ciudad, síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los guió a Samaria. Los está guiando a la capital del reino del norte, del reino de Israel. Entonces los está guiando al lugar donde hay más israelitas, al lugar donde está el rey, donde está el ejército. Híjole, esto es tremendo, ¿no? Porque ellos están totalmente confundidos. Su visión está velada y los guía a un lugar en donde sus armas ya no van a tener efecto. De hecho, en el verso 20 dice que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, el Señor, perdón, dijo Eliseo, Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. Y ahí sí vemos a un Joram muy respetuoso de Eliseo, ¿no? Un Joram que le dice, Padre mío, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Los mataré? O sea, ¿tú qué le responderías a Joram?
son tus enemigos, sí, mátalos. O, ¿qué harías, no? Y Dios vamos a ver que le va a decir que responda con gracia, con misericordia. Y eso me recuerda que en otro tiempo tú y yo éramos llamados enemigos de Dios, pero Dios nos ha transformado por misericordia. Y ahora no solamente no somos extranjeros, no somos enemigos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con mis enemigos? Compartirles la palabra, llevarlos a un lugar donde la palabra los desarme, donde ellos puedan ver la misericordia de Dios. Y fíjate, verso 22, él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. O sea, Dios les está poniendo un banquete, como Dios nos ha puesto un banquete a nosotros. Verso 23. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Eh, Fíjate esta parte. Dios reconciliando consigo al mundo, reconciliándonos a nosotros. Pero en esta ocasión Dios dando gracia a estos hombres que tal vez para los israelitas no merecían gracia, que tal vez para Joram no merecían gracia, pero Dios les da gracia y los regresa a su tierra. Y terminan agradecidos, tan agradecidos que estas bandas armadas que antes salían y robaban y secuestraban, terminan de ir, ya dejan de ir. Verso 24. Después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y es que imagínate, o sea, Benadad había mandado a que tomaran a Eliseo, ¿no? A que se lo llevaran preso. Y cuando regresan todos estos, regresan comidos, pero regresan sin Eliseo. Y oigan, ¿y en dónde está el profeta de Dios? No, pues no pudimos atraparlo. De hecho, fuimos presos del reino de Israel, ¿no? Y ya no queremos regresar. Y entonces Benadad debió de haber estado furioso y entonces reúne a todo su ejército y sitia a Samaria. Verso 25, viene algo bien triste. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno vendía, perdón, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, Salva, rey, señor mío. Y él dijo, Si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Vamos a detenernos ahí. Te dije que era algo bien triste, porque el pueblo del reino del norte es un pueblo que se ha alejado totalmente de Dios, aunque Dios ha mostrado continuamente misericordia sobre ellos. Y entonces lo que están viviendo aquí es consecuencia de su pecado. De hecho, si tú y yo recordamos en Deuteronomio capítulo 28, Dios les había advertido y les había dicho qué era lo que pasaba si obedecían a Dios y si estaban cercanos a Él, las bendiciones que iban a recibir, pero también les dice, si ustedes se alejan de mí, ustedes van a traer sobre ustedes mismos maldición, va a ser consecuencia de su pecado. Y dentro de Deuteronomio 28 vamos a encontrarnos
que parte de esas consecuencias era que iba a haber extraños que se iban a hacer de sus tierras, que se iban a hacer de sus posesiones, que se iban a hacer de su riqueza y que iban a provocar que ellos se comieran a sus propios hijos. Entonces lo que está pasando aquí es culpa del pueblo de Israel, es culpa del pecado del pueblo de Israel. Y podemos ver a un Joram que está pensando que el sitio en Samaria es porque los sirios no pudieron atrapar a Eliseo, pero en realidad el sitio en Samaria es porque ellos se han alejado de Dios y Dios los ha entregado a manos de extranjeros. Y entonces él va pasando por el muro y se encuentra con una imagen terrible, ¿no? Una mujer que le pide que la salve. Y entonces él dice, si Dios no nos salva, o sea, él totalmente alejado de Dios cuando le conviene. Y muchas veces nosotros podemos ser así, ¿no? No vemos nuestro pecado, pero sí vemos que las situaciones están mal y culpamos a Dios. Una característica típica de Joram, culpando a Dios, ¿no? Y entonces, cuando escuchan la historia desgarradora de esta mujer que mató a su hijo y se lo comió, vemos su dolor, se rasga las vestiduras y dentro de sus vestiduras él estaba vestido en cilicio. La gente puede ver su dolor y su enojo, pero su enojo está mal enfocado, porque él lo enfoca hacia Eliseo. Hoy voy a matar a Eliseo para que se acabe este sitio. El sitio no se trataba de Eliseo. El sitio se trataba de que ellos habían hecho mal las cosas. Y entonces esta realidad horrible nos puede recordar justamente las realidades que el día de hoy vemos y que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice que nosotros estamos en tiempos peligrosos y esos tiempos son los que tú y yo hoy estamos viviendo también. También el apóstol Pablo dice que habría un momento en donde la gente sería sin afecto natural, que se quedaría sin afecto natural. Y eso lo estamos viviendo el día de hoy. Pero entonces no debemos de culpar a la palabra de Dios o a Dios de ese tipo de situaciones. Debemos de culpar al pecado y debemos de compartir la palabra. Y entonces este rey está culpando a Eliseo. Así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Él no ha entendido nada. Y tú y yo podemos convivir con personas así. Y lo que podemos hacer es orar por ellos y pedir a Dios por ellos y continuar compartiéndoles la palabra. Verso 32. Vamos a ver qué está haciendo Eliseo mientras esto está pasando con Joram. Y él dijo, perdón, y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren pues, y cuando viniera el mensajero, cierren la puerta y impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí que el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal del Señor viene. Ese era el mensaje del rey de Israel. Este mal viene del Señor. ¿Para qué de esperar más al Señor? Dijo entonces Eliseo, oigan palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y esto es algo tremendo porque estamos viendo una cabeza de asno. En un buen tiempo, el pueblo de Israel no comería una cabeza de asno. Bueno, no comería carne de asno porque era un animal impuro, ¿no? Pero en este momento, una cabeza de asno vale 1 kilo de plata. O sea, vemos, ¿no? Y entonces
vemos también cómo el pueblo de Israel ha caído tan bajo. Una cabeza de asno vale 1 kilo de plata y vemos, ¿no? Que 300 gramos de, de, de una cubeta de estiércol de paloma, 5 piezas de plata. O sea, es tremendo. Y tú vas a decir, bueno, ¿para qué el estiércol de paloma? Lo usaban de dos formas. Lo usaban, uno, para comer, porque las palomas comían trigo, comían granos, y entonces, pues su excremento dejaba todavía algún tipo de alimento. Imagínate lo desesperados que deberían de estar, pero no buscaban a Dios. Y la otra forma en cómo podían utilizar el excremento de paloma era como un combustible para poder calentar las piezas de la cabeza de asno o lo que pudieran conseguir plantas, hierbas para poder hacer una sopa o algo, ¿no? O sea, es terrible, pero ahora Eliseo les está diciendo que todo va a cambiar y que va a ser muy barato, ¿no? Y les dice, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo. Ellos no tienen harina y la flor de harina es lo mejor de la harina y 2 seas de cebada un ciclo. O sea, él les dice, Dios va a suplir y van a bajar los precios. O sea, van a sorprenderse. Verso 2 del capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Vamos a detenernos, ¿no? Entonces, ahora está este príncipe, uno sobre el cual se apoyaba el rey. Un hombre que confía en sí, que confía en su fuerza, que confía en su capacidad, pero no confía en Dios y se burla de Dios. O sea, si Dios abriera las ventanas de los cielos, ni así pasaría lo que tú estás diciendo, Eliseo. O sea, lo que tú dices está mal, Eliseo. Pero vemos que Eliseo le dice, bueno, tú lo vas a ver, pero no lo vas a probar, ¿no? Y entonces se cierra esa imagen y se abre una imagen curiosa. 4 leprosos del pueblo de Israel, 4 que han sido alejados del pueblo, que tienen mucha hambre, pero que entienden que también dentro del pueblo de Israel, dentro de Samaria, hay una hambruna y que muchos están muriendo. Y entonces ellos deciden salir y ir con los sirios, ¿no? Y ver qué es lo que pueden encontrar. Total, ya no hay nada que puedan hacer. Si los matan los sirios, solamente sería apresurar su muerte. Y entonces dicen, bueno, pues vamos. Verso 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro y vestidos. Y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Fíjate lo que Dios está utilizando para que se cumpla su palabra.
y para anunciar buenas noticias. Dios está utilizando a cuatro leprosos, así, a cuatro enfermos, a cuatro que no tienen cura, a cuatro que han sido rechazados por su sociedad, a cuatro que tenían que ir gritando por donde fueran caminando, que estaban inmundos. Dios los empieza a utilizar para salvar a su pueblo, ¿no? Y aquí vemos, hay un príncipe de Israel que no entiende nada, que la gente en Israel puede verlo y decir, wow, este hombre debe de ser honrado, este hombre es muy sabio, es inteligente, pero Dios no toma lo sabio de este mundo, Dios no toma lo inteligente de este mundo. De hecho, tú y yo lo vimos cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, que Dios utiliza lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Y por eso tú y yo podemos estar seguros de que Dios quiere utilizarnos a nosotros, sin importar si no tenemos grandes títulos, sin importar si no tienes muchos estudios. Dios quiere usar nuestras vidas para compartir el Evangelio, para compartir buenas nuevas. Y estos cuatro hombres, a pesar de su situación, a pesar de todo lo que han vivido, entienden, ¿de qué me sirve tener tesoros en esta tierra si voy a morir? Y entonces, con temor a Dios y con amor a su pueblo, ellos deciden, vamos, vamos a avisar, entremos y demos la nueva en la casa del rey, porque si no, al amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Y eso es algo que tú y yo el día de hoy debemos recordar también, que hoy es un día de compartir buenas noticias. Y si no compartimos la bendición, nuestra maldad nos alcanzará. Verso 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo les declaré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que le quedaban acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Fíjate cómo cinco, perdón, como cuatro leprosos hacen un cambio en toda una ciudad. Y tú no sabes hasta dónde puede llegar el que tú compartas la palabra. Estos llegaron y lo gritaron a los guardias de la puerta. Los guardias de la puerta lo gritaron y la ciudad se entera hasta el momento en donde el rey se entera. Y el rey es todo un incrédulo. O sea, él quería matar ese día, esa misma tarde a Eliseo y escuchó lo que Eliseo dijo, la palabra de Dios a través de él. Pero ahora que está escuchando las noticias a través de estos leprosos, él no las cree. Y siempre va a haber personas así, que no crean las buenas noticias del Evangelio. Pero en medio de eso hay unos de sus siervos que dice, hey, pues dicen que hay muchos caballos y haznos allá y aquí ya tenemos pocos. Acá se nos van a morir los que hay. Manda a 5 hombres. Enviemos y veamos qué hay. Verso 14 dice que tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey y el campamento de los sirios diciendo, vayan y vean. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un selá de flor de harina por un siclo, y 2 selás, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra del Señor. Acuérdate de esto. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y todo lo que Dios dice será hecho.
Y entonces aquí vemos la importancia de convivir con la palabra de Dios, de confiar en la palabra de Dios, de orar al Señor y de nutrirnos de su palabra, porque a través de ella es que Dios está salvando a su pueblo. Dios salva a Israel y a un reino que está destruido, que las mujeres se comen a sus propios hijos, que hay matanzas, que están comiendo cosas inmundas por el hambre, y Dios decide salvarlos y utiliza a enfermos, utiliza a necesitados, utiliza a hombres imperfectos. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros para compartir el Evangelio en nuestra comunidad, para compartir el Evangelio en nuestras familias, para que otros conozcan de Él, para que otros puedan tener alimento y puedan dejar de comer cosas inmundas, puedan dejar de vivir en una forma horrible. Este rey no lo cree, ¿no? Y entonces la evidencia del Evangelio es una muestra de que Dios puede cambiar la realidad de la gente. Y al otro día se vende un seah de flor de harina por un ciclo, dos seas de cebada por un ciclo. Verso 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y algo interesante aquí es a quién vas por consejo y sobre quién te apoyas cuando tienes momentos difíciles. Joram, el rey de Israel, el rey del norte, se apoya sobre gente incrédula. Su consejo es incrédulo, incredulidad, es hacer las cosas mal. Y lo único que vamos a ver entonces en el verso 18 es, perdón, en el verso 17 es que él lo ponen como guardia en la puerta para resguardar la ciudad, y dice que lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, dos seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harinas será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si el Señor hiciese ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Otra vez, la palabra de Dios se cumple, sea para bien o para mal de las personas. Y no es que Dios esté maldiciendo a este hombre, es que este hombre desconfió de la palabra de Dios. Ser incrédulo tiene costo y eso puede cobrar nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vamos cerrando y vamos viendo en estos dos capítulos cómo Dios salva a través de su palabra, cómo Dios salva y Dios utiliza a personas para que esa salvación sea orquestada y para que se compartan las buenas noticias. Y la pregunta hoy sería, ¿yo en dónde estoy? ¿A quién me parezco más? ¿Me parezco más a Joram, que no confía en lo que Dios está haciendo y le echa la culpa a Dios cuando las cosas salen mal, pero nunca se acuerda de él? Me parezco al príncipe que aconseja a Joram, el cual hasta se burla de Dios y piensa, esto es imposible, ni aunque abriera ventanas de los cielos, Dios podría hacer algo así. O me parezco a los leprosos, que aún viviendo un mal momento, deciden compartir la palabra y las buenas noticias y deciden compartir lo que ellos han encontrado, sabiendo que las riquezas de este mundo acaban, pero que lo que van a hacer es ayudar al pueblo, compartir buenas noticias. Y podemos también parecernos a Eliseo, porque acuérdate, Eliseo vive delante de la presencia de Dios y por eso Dios lo utiliza para compartir su palabra. Hay caminos que elegir, hay cosas que hacer y el día de hoy te pido que me acompañes a orar para cerrar este estudio. En Iglesia Gracia y Verdad te agradecemos que hayas
escuchado este estudio, te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.